corriente alterna y corriente continua. Primero definiremos lo que es una línea de transmisión. Una línea de transmisión está constituida por un conjunto de conductores, aisladores, cables de protección contra rayos y torres, las cuales se encargan del transporte de la energía desde la planta de generación hasta una subestación y se caracterizan porque requieren una gran longitud y una gran capacidad para el transporte de potencia y energía. Las líneas de transmisión se pueden clasificar en líneas de transmisión de corriente alterna y líneas de transmisión de corriente continua. Primero vamos a hablar sobre las líneas de transmisión y corriente alterna. Estas son las más utilizadas, ya que la energía que sale de las centrales eléctricas y la que llega a los centros de los consumidores es energía de corriente alterna, por lo cual la transmisión se realiza de manera directa, sin necesidad de utilizar convertidores como en las líneas de transmisión de corriente continua. Además, esta se caracteriza por la utilización de transformadores para elevar la tensión en los centros de generación y así disminuir las pérdidas de corriente para transportar una determinada potencia, lo cual permite disminuir las pérdidas de potencia por efecto de calentamiento del conductor, lo cual permite que se pueda reducir el calibre del conductor para transportar determinada potencia. Asimismo, cuando la potencia llega a los centros de consumo, ocurre una nueva etapa de transformación, pero esta vez de reducción para entregar la energía a cada uno de los consumidores. Entre las ventajas de este tipo de líneas de transmisión es que, como mencionamos anteriormente, se utilizan transformadores, lo cual permite elevar o reducir el nivel de la tensión, lo cual facilita que la transmisión sea más económica. Asimismo, es una tecnología multiterminal, lo cual se refiere a que es muy flexible el acceso a la línea de transmisión para la conexión tanto de las cargas como de los generadores. Asimismo, se dice que este tipo de línea es rentable para la transmisión convencional de red, por lo cual se utiliza para líneas aéreas inferiores a 500 kilómetros y líneas submarinas inferiores a 130 kilómetros. Sin embargo, también tiene sus desventajas. Entre ellas se dice que un inconveniente de esta es su carga natural. Además, las pérdidas por efecto piel al aumentar la resistencia del conductor. Y además, la transmisión de potencia activa está en función de la distancia y de los soportes de compensación. Ahora hablaremos sobre las transmisiones en corriente continua. Esta se caracteriza por tener dos estaciones conversoras, una estación conversora de corriente alterna a directa en la planta de generación y otra de directa a alterna en los centros de consumo, y se utiliza para aquellos sistemas donde las interconexiones son de frecuencia distinta. También se utilizan para transmisiones superiores a 500 kilómetros en líneas aéreas y para aquellas interconexiones submarinas que son extensas o en aquellos lugares donde no se puedan montar estructuras muy elevadas. Entre sus ventajas se puede mencionar que requiere solamente dos conductores en un circuito en vez de tres, como lo requiere en la corriente alterna. Esto trae como consecuencia que el peso sea menor, por lo cual las torres a construir van a ser de menor y fácil instalación y además van a ser más económicas. Asimismo, otra de sus ventajas es que si en el caso de que exista una falla monofásica, cada conductor va a seguir transmitiendo potencia, por lo cual se puede reparar la sección, por lo cual se dice que este tipo de conductores es como un circuito independiente, por lo cual es más confiable. De igual manera, se menciona que entre sus desventajas se encuentra en que los convertidores, primero, son de alto costo, segundo, requieren de potencia reactiva, además generan armónicos por los cuales requieren filtros, y otra desventaja es que tienen poca capacidad de sobrecarga. De igual manera, una de sus desventajas es la falta de interruptores para hacer derivaciones o machar las líneas de corriente continua. En conclusión, sobre estos dos tipos de tecnología podemos decir que cada una tiene sus méritos y que dependiendo del uso y de las restricciones de cada una se pueden utilizar de forma separada o de forma conjunta. Por ejemplo, en las líneas de transmisión de corriente continua se pueden utilizar cuando se desea ampliar la
lado de la línea